Hace 2 días, casi 700 inmigrantes fueron detenidos en la mayor redada migratoria en Estados Unidos en al menos una década. Las consecuencias probablemente duren años en 6 pequeños pueblos de Mississippi. Hoy, en esa comunidad reina el miedo y las escuelas buscan soluciones para asegurar que no manden niños a casas sin padre ni madre. Randy Serrano nos tiene más información. Era su primer día de clases, pero muchos niños estaban llorando por sus padres arrestados en una redada migratoria, una de las más grandes en un lugar de empleo. No llores así. No llores así, mija, si la vamos a sacar. La operación masiva se llevó a cabo en plantas de procesamiento de comida en 6 ciudades de Mississippi. Casi 700 personas fueron detenidas, pero este jueves más de 300 ya están en libertad, mayormente mujeres. Ay, ¿cómo te quiero? Muchos padres salieron de sus casas y entregaron a sus hijos con esperanza de regresar. El miércoles ICE llegó a las plantas acorralando a trabajadores indocumentados. Las imágenes de personas arrestadas en el piso y en largas filas y de agentes del gobierno cuestionándolas fueron publicadas por la misma agencia. Luego, varios buses transportaron a los detenidos, entre ellos más de 100 mexicanos. Todos los mexicanos que fueron detenidos el día de ayer contarán con la asistencia en el proceso legal por parte de México y de sus consulados. ICE asegura que estaba cumpliendo con una orden de cateo. El director interino de esa agencia dijo que los van a procesar para que se presenten ante un juez y definan si tienen derecho a quedarse en este país. Será el juez el que tome una decisión final, aseguró. Devastada quedó esta comunidad y muchos siguen con los nervios de punta desde que el presidente Donald Trump prometió redadas masivas en junio de este año. Entre los arrestados hay quienes fueron liberados con la condición de comparecer ante un juez y otros que simplemente serán procesados y deportados. En Washington, Randy Serrano, Telemundo. En otro tema, una jornada violenta se vivió en México. 7 hombres, entre ellos un menor de edad, fueron linchados en el estado de Puebla. La gente los acusaba de haber secuestrado a un poblador y matado a otro. Por ello, los golpearon y los colgaron del cuello, como advertencia a otros criminales. Jacibe Pérez nos dice qué sucedió. Las Fuerzas Armadas estatales y federales se desplegaron en la zona, pero los pobladores no los dejaron entrar, así que solo pudieron quedarse impotentes y ver cómo la furia de esta comunidad se transformó en un múltiple homicidio. El grupo de pobladores inconformes mantuvo una actitud hostil y agresiva, sin acceder al diálogo de las autoridades municipales. Según la investigación, todo empezó la mañana del miércoles, cuando los habitantes de Tepesco reportaron que un agricultor había sido secuestrado. La policía local actuó, persiguió a los sospechosos, pero estos les dispararon y mataron a un poblador que circulaba en su camioneta. Entonces el enfado de la gente explotó y comenzó su propia cacería. 2 de los delincuentes fueron detenidos por habitantes del lugar, quienes les propinaron golpes en diferentes partes del cuerpo para posteriormente colgarlos del cuello en un árbol. Pero su enojo no se detuvo ahí. Hombres y mujeres continuaron la búsqueda y tal y como lo muestran las fotografías difundidas en las redes sociales, horas más tarde, otros 3 sujetos, entre ellos un menor de 16 años, habían corrido con la misma suerte. Y ya entrada la noche, en un paraje solitario, aparecieron colgados de una rama 2 supuestos integrantes más de la banda de criminales. Las autoridades mexicanas aseguran que actuaron apegados a los protocolos, pero no intervinieron porque había más de 300 pobladores enardecidos y muchos de ellos estaban armados. Por ello, el gobierno de Puebla ha abierto una investigación para deslindar responsabilidades, ya que de enero a la fecha en ese estado se han registrado 180 intentos de linchamiento. Muchos de ellos, como este, han quedado registrados en video. En la mayoría de ellos, los agredidos han sido rescatados, pero por lo menos 16 personas han sido asesinadas en la entidad bajo la justicia por mano propia. En México, Jacibe Pérez, Telemundo. Y a continuación, repasemos algunos temas del acontecer internacional. En Honduras, en lo que va del 2019, las autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras han recibido 212 solicitudes de repatriación de los restos mortales de hondureños en el extranjero, de los cuales 89 aún se encuentran en proceso.
La vicecanciller Nelly Jerez informó que en la actualidad se han logrado la repatriación de los cuerpos de 123 catrachos, mientras que 89 se encuentran en proceso, debido al reconocimiento de ADN, exhumación e itinerarios con vuelos de las aerolíneas. Según las autoridades, hoy se concreta la repatriación de otra hondureña, Rosibel Flores Rodríguez, asesinada el pasado 17 de julio en Chicago, junto a sus 2 hijos, quienes fueron traídos ayer en horas del mediodía a Honduras para que los familiares les brinden cristiana sepultura en el paraíso, Copán, donde era originaria. En Guatemala, la mayoría de quienes residen en las ciudades agrícolas guatemaltecas como San Martín, Jilotepeque, tienen algún pariente que vive en los Estados Unidos, por lo que sienten empatía con la difícil situación de los migrantes. Pero desde que el gobierno firmó el acuerdo del tercer país seguro con Washington, temen una afluencia de salvadoreños y nicaragüenses. Este domingo, los guatemaltecos deberán elegir presidente entre el médico Alejandro Yamatei, del partido de centroderecha Vamos, y la empresaria ex primera dama Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza, con una conservadora postura respecto al aborto y el matrimonio igualitario, tras una sucesión de mandatarios acusados de corrupción y la expulsión de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, un órgano de la ONU. Y en Ecuador, la jueza Daniela Camacho de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador dictó prisión preventiva en contra del expresidente Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glass y 3 ex colaboradores de su gobierno dentro del caso Sobornos 2012-2016 por su presunta participación en los delitos de asociación ilícita, cohecho y tráfico de influencias. La jueza vincula a Correa en calidad de autor de los delitos. Correa tildó el pedido de prisión preventiva como ridículo y cuestionó a la Administración de Justicia del país, calificó la decisión como una infamia judicial anunciada. Las noticias internacionales son traídas a ustedes por Orleans Furniture, la mueblería oficial de los latinos. Llega el fin de semana y en Telenoticias New Orleans saludamos a Jorge Vides, quien ya está con nosotros para traernos toda la información deportiva. Adelante, Jorge. Muchas gracias, Valeria. Mucha información deportiva para el día de hoy. Tenemos Liga Nacional de Honduras, tenemos Liga de Campeones de la CONCACAF. ¿Cómo le fue a Maratón frente al equipo de Guatemala? Se lo comentamos completo después de la pausa comercial. No le cambie.